Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de los productos notables. Vamos a analizar el cuadrado de la suma y luego vamos a hacer unos ejemplos de este tema. El cuadrado de la suma tiene esta presentación o esta estructura, esta forma. Tenemos un binomio aquí, A más B. Es un binomio porque tiene dos términos. Este de aquí es el primer término, que vamos a llamar el término A, más el segundo término, que es este, el término B. Es un binomio porque son dos términos y está elevado al cuadrado. Este binomio está elevado al cuadrado y por eso se llama el cuadrado de la suma. Aquí tenemos una suma, A más B, y esta suma está elevada al cuadrado. Por eso se llama el cuadrado de la suma. Y tenemos una regla que vamos a emplear para desarrollar este producto notable, el cuadrado de la suma. La regla es esta que tenemos aquí. Aquí dice que el primer término debemos elevarlo al cuadrado. El primer término es A. Entonces, según la regla, nosotros tenemos que elevarlo al cuadrado. Aquí está elevado al cuadrado. Luego, el segundo paso es multiplicar el primer término por el segundo término y eso multiplicarlo por 2, así como está aquí. Aquí lo dice la regla, el doble del primero por el segundo. El primer término es este, aquí está. Luego el segundo término es este, aquí está. Luego eso se multiplica por 2, por eso dice el doble. El doble quiere decir multiplicar por 2. Y por último, el tercer paso es elevar al cuadrado el segundo término. El segundo término ya sabemos que es este, lo elevamos al cuadrado. Esta regla la vamos a utilizar siempre para desarrollar cualquier producto notable que sea de esta forma, que sea el cuadrado de la suma. Cuando es el cuadrado de la diferencia, aquí lo que va a ir es un signo menos, así. Pero ya no sería el cuadrado de la suma, sino que sería el cuadrado de la diferencia o resta. Así, cuando sea el cuadrado de la diferencia, que viene un signo menos, porque en matemáticas a la diferencia pues, también se le puede decir resta o diferencia. Entonces sería aquí el signo menos, eso es lo único que cambia. Y luego todo es igual, el primer término al cuadrado, luego el doble del primer término por el segundo, luego el segundo término al cuadrado. Solo que aquí va a ir el signo menos. Ahora vamos a hacer unos ejemplos con ambos productos notables. Vamos a hacer ejemplos del cuadrado de la suma y el cuadrado de la diferencia. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo, 5m más 3n elevado al cuadrado. Este ejemplo es un ejemplo del cuadrado de la suma. ¿Por qué razón? Porque tenemos una suma aquí y está elevado al cuadrado. Entonces vamos a seguir los pasos que ya tenemos aquí escritos. El primer término debo elevarlo al cuadrado. Vamos a hacer aquí unos huecos donde vamos a aplicar la regla. Como es una suma, este término que va aquí en medio va a ser positivo. ¿Sí? Luego el doble producto del primero por el segundo término. Aquí vamos a colocar el primer término y aquí el segundo. Luego más el segundo término lo vamos a elevar al cuadrado. Esta va a ser siempre la estructura que vamos a utilizar porque aquí están los pasos. El primer término al cuadrado. Aquí va a ir el primer término. Luego más, porque es una suma, más el doble del primero por el segundo. El doble es parte de la regla y el primer término va a ir aquí, luego el segundo término va a ir aquí. Luego el segundo término al cuadrado, este término va a ir aquí. Entonces vamos a reemplazar eso. El primer término al cuadrado. Entonces, el primer término va a ser 5m al cuadrado. Luego más el doble del primer término, 5m, por el segundo término, que es 3n. Luego el segundo término al cuadrado, que sería 3n. Ahí está. Entonces ahora simplemente vamos a efectuar esto. 5m al cuadrado es 5m por 5m. Eso da 25m al cuadrado. Voy a hacer énfasis en esto de aquí. Si yo tengo 5m y lo elevo al cuadrado, eso quiere decir que el 5m se va a repetir dos veces. Así, 5m multiplicado por 5m. Cuidado, cometemos el error de pensar que es 5 por 2. No es así. Es 5m por 5m, porque el exponente indica la cantidad de veces que se va a repetir la base. Como el exponente es 2, entonces la base va a estar dos veces. La base en este caso es 5m. Y luego multiplicamos.
5 por 5 da 25. Luego m, como aquí hay un exponente 1 y aquí también, que no se escribe, entonces lo que hacemos es que esos exponentes los sumamos, 1 más 1 es 2. Por esa razón, 5m al cuadrado es 25m al cuadrado. Luego más, y luego aquí vamos a multiplicar esto. 2 por 5 es 10, y 10 por 3 es 30. 30, copiamos la m y copiamos la n, porque son diferentes letras, se copian. Y luego tenemos aquí 3n al cuadrado, lo mismo que hicimos aquí, solo que ahora va a ser 3n. Entonces 3n al cuadrado. Eso significa que tenemos que escribir dos veces este término, la base, 3n por 3n. 3 por 3 es 9, copio la letra n y sumo los exponentes. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, 1 más 1 es 2, nos queda 9n al cuadrado. O sea que 3n al cuadrado es 9n al cuadrado. Así de esa manera, y ya está desarrollado el producto notable. Ya tenemos el cuadrado de la suma desarrollado. 5m más 3n, todo esto elevado al cuadrado, es igual a esto que está aquí. 25m al cuadrado más 30mn más 9n al cuadrado. Nuevamente en este ejemplo tenemos el cuadrado de la suma. Tenemos x a la 4 más 2, todo esto elevado al cuadrado. Siguiendo la regla, vemos que el primer término debemos elevarlo al cuadrado. Más, ¿por qué más aquí? Porque es una suma. Si aquí estuviese un signo menos, entonces aquí iría un signo menos. Ya vamos a hacer ejemplo de eso. Luego, el siguiente paso dice que es el doble del primer término por el segundo, el doble. La palabra doble quiere decir multiplicar por 2, el doble del primer término. Aquí ve el primer término. Luego aquí va a ir el segundo término, más el segundo término al cuadrado, así. Veamos que el primer término y el segundo término siempre van al cuadrado. Así podemos recordar lo que este primero va al cuadrado y el último también va al cuadrado. Y aquí en medio va el doble del primero por el segundo, así. Esa sería una buena manera de recordarlo, que el primero y el último van al cuadrado y que aquí en medio va a ir el 2 multiplicado por el primero y el segundo. Muy bien, ahora pues solo vamos a reemplazar, este x a la 4 va a ir aquí, porque es el primer término. Luego el doble del primer término por el segundo, el primero es x a la 4. Y el segundo término es 2. Luego, otra vez el 2 va a ir aquí, porque es el segundo término al cuadrado, aquí está. Ahora simplemente vamos a desarrollar eso. Aquí tenemos x a la 4 al cuadrado. Si lo hacemos por partes, aquí x a la 4 elevado al cuadrado, eso quiere decir que x a la 4 va a estar dos veces. Así, x a la 4 multiplicado por x a la 4. Como son de igual base, yo copio la base x y sumo los exponentes. 4 más 4. Y eso va a ser igual a x a la 8. Porque sumamos 4 más 4 es 8 y la variable x se copió. En otras palabras, tenemos que x a la 4 elevado a la 2 es x a la 8. Esta es una manera de hacerlo. Pero también hay una propiedad que nos permite a nosotros multiplicar los exponentes. Cuando yo tengo cierta base elevado a un exponente y esto a su vez está elevado a otro exponente, aquí tenemos una potencia que está elevado a otra potencia. Esto se llama potencia de una potencia. Cuando yo tengo esto, simplemente copiamos la base b y multiplicamos los exponentes, así de esta manera. Esta es una propiedad muy interesante que nos puede servir para resolver esto también que tenemos ahí. Si queremos verlo de esta manera, está bien, o si queremos verlo de esta otra manera, igual, ¿verdad? A mí me gusta usar más esta, porque es más fácil, más rápido. Solo multiplico 4 por 2 y me da 8. Entonces voy a usar esta propiedad. Copio la variable x, la base, y multiplico los exponentes. 4 por 2 es 8. Luego, más, multiplicamos esto. 2 por 1 es 2, por 2 es 4. Copiamos x a la 4. Luego más, y aquí tenemos 2 al cuadrado, es 2 por 2, o sea 4. Ahí está, ya tenemos desarrollado ese producto notable. X a la 4 más 2, todo esto elevado al cuadrado, es igual a esto. X a la 8 más 4x a la 4 más 4. Tenemos este otro ejercicio, un medio de x más 5, es nuestro binomio. Tenemos dos términos, este es el primero, este es el segundo, y esto lo vamos a elevar al cuadrado.
Veamos que es una suma, ¿sí? Aquí tenemos una suma que está elevada al cuadrado. Entonces este es el cuadrado de la suma. ¿Cómo lo desarrollamos? Siguiendo los pasos. Tenemos que elevar el primer término al cuadrado, ¿sí? Así de esta manera. Como esta es una suma, entonces aquí va a ir el signo más. Luego el doble producto, es decir, el doble del primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a reemplazar. Aquí va a ir el primer término, porque aquí están los pasos. El primer término al cuadrado. El primer término es un medio de x. Entonces tenemos aquí un medio de x. Luego el doble del primero por el segundo. El primer término es un medio de x. Luego multiplicado por el segundo término, que es 5. Y luego el segundo término, que es este, elevado al cuadrado. Muy bien, ya aplicamos la regla. Ahora vamos a desarrollar eso, vamos a efectuarlo. Y tenemos un medio de x al cuadrado. Lo voy a hacer por aquí. Tengo un medio de x elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que esta base, la base es todo esto, va a estar dos veces un medio de x multiplicado por un medio de x. Así. Y luego pues multiplicamos los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores, porque aquí son dos fracciones las que tenemos. Esta es una fracción y esta es otra. Entonces lo que hacemos es multiplicar los numeradores entre sí. 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Luego la variable x se copia y se suman los exponentes. Aquí hay un exponente 1 y aquí también, aunque no lo vemos, pero sabemos que aquí está el exponente 1. Entonces 1 más 1 es 2. Por lo tanto, un medio de x al cuadrado es un cuarto de x a la 2. Lo escribimos aquí, un cuarto de x a la 2. Y ahora efectuamos todo esto. Aquí podemos ver que podemos cancelar este 2 que está aquí con este 2 que está aquí. Porque este 2 está arriba en el numerador y este 2 está abajo. Se cancelan o se simplifican. Y nos queda 1 x por 5. Es decir, 1 por 5 es 5. Entonces copiamos el más. Copiamos el 5 porque 1 por 5 es 5. Y copiamos la variable x. Luego más 5 al cuadrado. Recordemos que es 5 por 5. Entonces nos va a quedar 25. Y ya está desarrollado. En este otro ejemplo tenemos el cuadrado de la diferencia. Así se llama este producto notable, el cuadrado de la diferencia. ¿Por qué razón? Porque vemos aquí que tenemos un binomio que se está restando. Dos términos, por eso se llama binomio. Este es el primer término, b a la 3. Este es el segundo término y están restando. Se están restando entre sí, b a la 3 menos 5. Es una diferencia, es una resta. Y están elevados al cuadrado. Entonces este es el cuadrado de la diferencia. Los pasos son similares. El primer término va a ir al cuadrado. Entonces lo vamos a colocar aquí, el primer término va a ir al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. Como aquí hay una resta, entonces aquí se coloca el signo menos de resta, aquí. Esa es la única diferencia. Y ahora todo lo demás es igual. El doble producto, el doble del primer término, que es este de aquí, por el segundo término, más el segundo término va a ir al cuadrado. Veamos que la estructura es muy parecida a los ejemplos anteriores del cuadrado de la suma. El primer término está elevado al cuadrado, el segundo también. Vemos que en los bordes, por decirlo así, en los extremos, aquí en este lado y en este lado de aquí, están elevados al cuadrado. Esa es una manera para recordarlo. Y esto de aquí siempre lo vamos a ver de esta manera. El 2 aquí y luego aquí el primer término y el segundo. Y la única diferencia es que aquí va a ir un menos. Porque aquí hay un menos, entonces aquí va a ir un menos. Así de fácil es esto. Luego solo vamos a reemplazar. El primer término es este de aquí, el b a la 3. Se lo coloco aquí, b a la 3. Luego aquí tenemos menos el doble del primer término, que es b a la 3. Por el segundo término, que es 5, y luego este mismo 5 se coloca aquí, porque la regla dice que es el segundo término al cuadrado. Entonces este término se coloca aquí porque va a ir al cuadrado. Y luego solo desarrollamos eso. Tenemos b a la 3 a la 2, entonces nos queda b a la 6. ¿Por qué razón? Porque multiplicamos 3 por 2 es 6 y colocamos la base. Luego menos, y multiplicamos 2 por 1 es 2, por 5 es 10. ¿Por qué por 1? Porque aquí recordemos que hay un coeficiente 1, o sea, no se ve, es invisible, pero
al escribirlo así, por ejemplo, vea la 3, aquí hay un 1, ¿sí? Y si yo tengo esto multiplicado por 2, por esa razón yo digo 2 por 1 es 2, y luego se multiplica por este 5, por esa razón. Entonces multiplicamos 2 por 1 es 2, por 5 es 10, y colocamos la base, este término b a la 3. Luego más, tenemos 5 al cuadrado, eso es 25. Ya tenemos desarrollado el producto notable. B a la 3 menos 5 al cuadrado es todo esto que está aquí. B a la 6 menos 10, B a la 3 más 25. Luego tenemos este otro ejemplo, 4x menos 5y al cuadrado. También es el cuadrado de la diferencia. Entonces, siguiendo los pasos, el primer término lo vamos a elevar al cuadrado. El primer término es este, 4x lo elevamos al cuadrado, menos, porque aquí tenemos un signo menos, entonces se coloca el menos aquí. El doble del primer término, que es este, 4x, por el segundo término, que es este de aquí, 5y. Coloca aquí, luego más el segundo término, que es este, va a ir al cuadrado. Aquí dice el segundo término al cuadrado. Entonces lo colocamos aquí, 5y al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar eso. Tenemos 4x al cuadrado, es decir, 4x por 4x. Eso da 16x al cuadrado. Luego copiamos el menos y multiplicamos. 2 por 4 es 8 y 8 por 5 es 40. En este caso que tenemos dos variables, tenemos la variable x y la variable y se copia. Xy se copia. Luego más 5y al cuadrado, eso es 25y al cuadrado. Y ahí está desarrollado ya el producto notable. Y por último tenemos 1/3 de x menos 6 elevado al cuadrado. Seguimos los pasos. El primer término debemos elevarlo al cuadrado. El primer término es 1/3 de x. Eso lo elevamos al cuadrado. Luego, como aquí hay un menos, se coloca un menos aquí. Luego, la regla dice que el doble del primer término por el segundo. Aquí está, el doble del primer término, que es 1/3 de x, multiplicado por el segundo término, que es 6. Luego, más el segundo término, lo elevamos al cuadrado. Aquí lo dice, el segundo término lo elevamos al cuadrado. Entonces nos va a quedar 6 al cuadrado. Así de esta manera. Y luego desarrollamos esto. Aquí tenemos 1/3 de x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Significa que debemos escribir 1/3 de x por 1/3 de x, así de esta manera. ¿Y cuánto es eso? Bueno, multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, y eso nos va a quedar 1 por 1 es 1, sobre 3 por 3 es 9. Copiamos la variable x y sumamos los exponentes. Ahí está, x a la 1 más x a la 1 es x a la 2. En otras palabras, 1/3 de x al cuadrado es 1/9 de x al cuadrado. Luego menos, y multiplicamos 2 por 1/3, eso nos da 2/3, porque lo que hacemos aquí es multiplicar los numeradores. Este 2 hace el papel de numerador, al igual que este 6. ¿Por qué razón? Porque si yo le coloco un 1 aquí, ahora sí ya se puede ver claramente que el 2 es un numerador y el 6 también. Y no hemos alterado el ejercicio, el número 2 sigue siendo 2 porque 2 entre 1 es 2, y aquí también. Entonces multiplicamos esto, 2 por 1 es 2, y 2 por 6 es 12. Nos quedaría así, 12/3 de x. Pero 12/3 de x se puede simplificar, porque 2 entre 3 es 4. Entonces nos quedaría simplemente 4x. Escribimos aquí entonces 4x, y luego sumamos más 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 6 por 6, eso da 36. Por lo tanto, 1/3 de x menos 6 al cuadrado es todo esto. Es 1/9 de x al cuadrado menos 4x más 36. Esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Espero que el video les haya ayudado mucho. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten y no olviden activar la campanita. Hasta la próxima.